La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola, Pieri. Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo Qué rico excelente. tenerte acá. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación desde Brûlée Gracias. para ser gracias. parte de La Crème. Y hola a todos los que nos están viendo en La Crème de Brûlée, en donde vamos a tener la crème de las organizaciones con las que trabajamos, con la idea también de compartir un poco lo que pasa y este conocimiento en el día a día de cómo sorteamos en las organizaciones reales el mundo y el cambio y bueno, y al final que somos grupos humanos con objetivos comunes. Entonces desde ahí vamos a empezar nuestra charla y hoy contamos con Pieri, les presento a Pieri, Pierina De Angelis. Correcto, Pierina De Angelis, gerente de comunicaciones en BAT Colombia. Pieri, ¿hace cuánto estás en BAT? Bueno, mi paso por BAT inicia en el 2000. En el 2000, ok, hagamos cuentas. En el 2000 no queremos cuentas. En el año 2000, cuando ingreso al programa de responsabilidad social de esta empresa, en aquel momento éramos todavía programa de responsabilidad social, no era los temas de sostenibilidad que hoy tenemos o de plataformas ESG y de evolución como ha tenido el plan de responsabilidad social de las compañías, sino era la fundación Bigot en aquel momento, porque era el principal programa de responsabilidad social, yo diría que en Venezuela, uno de los que tenía mayor ¿Impacto? Orgullo, impacto, trabajaba con el tema de cultura popular, entonces era un nicho muy interesante y yo inicio allí como pasante del área de comunicaciones para la Fundación Bigot. Que seguro puede estarnos escuchando más de un pasante, ¿no? Porque muchas de las personas con las que trabajamos arrancan como pasantes, arrancan entrando al mundo corporativo y al mundo del trabajo desde ahí, ¿no? Justo te iba a decir que yo en este tiempo de mi carrera jamás he perdido el contacto con pasantes. Okay. Porque primero creo que nutren demasiado una función, ¿no? Okay. Ellos están siempre como, son gente muy joven, están absorbiendo qué es lo que está pasando afuera. Y además en ellos ves la transformación maravillosa de lo que recibieron en el aula de clases. Vienen con todo ese impulso y lo traen a la compañía y creen que lo van a ejecutar de librito, como está, y se dan cuenta de que aquello es totalmente distinto. Claro, y entonces, el golpe de la realidad, ¿no? Ese del golpe mundo de real. la realidad al principio, pero después a los 6 meses, cuando tú ves que culminan sus pasantías y que ese golpe de realidad los ha hecho nodos, en el caso nuestro, nodos de comunicación importantísimos, pues ese cambio es la mejor manera de ser pedagogo en la vida, porque tú ves con resultados ese aprendizaje. ¡Qué nota! Sí. Bueno, pero me estabas contando, entonces tú arrancaste no vamos a hacer cuentas, Hace ¿no? Dijimos que sin hacer cuentas, exacto, hace un tiempo entonces atrás. arrancaste en BAT como pasante. Como pasante ¿Y en cómo la es ese fundación. camino para llegar? Porque bueno, estamos hablando 2000 y ahorita entonces gerente de comunicaciones de BAT. Colombia. Correcto. Luego entonces de distintas asignaciones dentro de la fundación paso a la compañía y ese fue mi golpe de realidad, porque yo venía de todo lo hermoso que puede ser un programa de responsabilidad social como ese, y pasamos a la compañía. Entonces ahí entendemos un poco más lo que es el entorno de una empresa con un tipo de regulación muy particular, con un tipo, digamos, de comunicación también muy particular en función de esa regulación y con temas muy limitados en lo que tú pudieras llevar, digamos, a la opinión pública, claro, o a lo interno. Correcto. Hace 5 años me trasladan desde Venezuela a BAT Colombia, desde donde fuimos
gerentes de comunicaciones para el área del Caribe, de Venezuela, de Colombia, y entonces allí, digamos, tenemos otra realidad, porque el pensamiento caribeño, aunque creamos que es nuestro Caribe, realmente la forma como piensa el Caribe, como puede pensar Trinidad, Jamaica, es completamente distinta. Y bueno, de un tiempo para acá entonces estoy dedicada exclusivamente a lo que son las comunicaciones para Viatec Colombia. Entonces, y nosotros nos conocimos hace como 5 años. De hecho, empezamos a trabajar como cuando llegaste acá. En cuanto llegué, empezamos a trabajar con Brulé. Desembarcaste y nos encontramos acá precisamente. Y que vivimos mucho del reto, ¿no? Del inglés, del español. De ahí también venimos a ver. Y ha sido una relación que se ha nutrido muchísimo. Chévere. Porque, digamos, entendimos un poco cómo era la realidad en Colombia, pero además también vinimos a traerle a Brulé ese crisol de diversidad que podía ser Caribe, Venezuela, Colombia. Total, y como nosotros hablábamos con Cami en el capítulo 0, que hablamos que parte de los retos que ahora tienen las organizaciones que no podemos hablar las organizaciones de un solo país, sino que realmente cómo nos hacen evolucionar y empezar a pensar más global cuando tenemos una organización como esta que era a nivel Latinoamérica, y a veces uno diría, no, es que mundial tenemos que pensar en Europa, en Estados Unidos, vámonos hasta Asia, y realmente aquí sin salir del Caribe tenemos un montón de ecosistemas y un reto desde ahí, ¿no? Sí, multiregión, realmente, y multidiversidad y multipensamiento, porque además de países tenemos edades diferentes dentro de las organizaciones. Ahí está como el esfuerzo, el desafío y la maravillosa oportunidad de transformarse y de cambiar día a día. Me encanta, y me va a pegar ahí porque nos encontramos una frase que pones mucho y que usas mucho. ¿Qué significa y qué opinas o qué es para ti este Be Who You Needed When You Were Younger? En los espacios que yo tengo en Viatec Colombia, con gente que pueden ser incluso mis hijos perfectamente. Realmente, dijimos que no vamos a hacer cuentas. No importa. Ahí el colágeno nos ayuda también. Ahí con el tema de las nuevas generaciones, yo trato de encontrarme con esas nuevas generaciones o de acordarme cómo era yo cuando empecé, y básicamente creo que la necesidad es la misma, quitando que esta generación se muestra mucho más vulnerable, y esa es una cosa que para mí es maravillosa. No tienen miedo en mostrar la vulnerabilidad. Me encanta. ¿No? Entonces, cuando yo me encuentro en espacios, bien sea de trabajo o en espacios de fiesta, más personales, de mayor cercanía, básicamente me pillo la vulnerabilidad que me están contando, porque uno a veces tiene como la capacidad de que absorbes eso, y de allí empezamos en esas conversaciones productivas a construir lo que es la marca personal de esa gente joven. Porque realmente para mí, mis jefes a lo largo de mi carrera, lo que me ayudaron fue a reforzar la marca personal. ¿Sí? Okay. Entonces yo trato de emular lo que yo aprendí en estructuras muy jerárquicas, ¿sí? Lo trato de llevar a un lenguaje y una conversación en un almuerzo, en donde un interno o un pasante que tiene 2 meses se puede sentar a comer perfectamente en un espacio común con un gerente o con un director, que eso en mi tiempo a lo mejor era más. Y mira que también, y me encanta que pase y que empecemos a hablar hacia allá, porque de hecho ese es el nuevo tono de las nuevas organizaciones, ¿no? Que es cada vez menos jerárquicas, pero claro, eso no quiere decir que sean menos exigentes o que el ritmo sea diferente, pero ¿cómo empieza a cambiar también un poco esos tonos, ¿no? Correcto. Ahí, por ejemplo, yo he estado como pensando en cómo resumir lo que sería una estrategia de comunicación para una organización, o cómo lo veo yo, ¿no? Y allí, básicamente, y sobre todo en una empresa como la nuestra, que como te digo, tiene unos temas de marco regulatorio y de cumplimiento súper exigentes, ¿no? Sí. Entonces yo ahí veo como 3 pilares, y el primero de esos pilares, que es el estar, por ejemplo, y es estar para todos, ¿no? Okay. Y el estar para todos significa que tú le das oportunidad a todos los proyectos de la organización, porque eso va a hacer que se muestre el ADN de la compañía, y en el que puedan participar todos los niveles de la organización. ¿Qué hace eso? Además de vender el proyecto, vende la marca personal y el sello
De cada quien. De cada quien. Y eso ayuda a desarrollar el perfil profesional. Y ese es el pilar, el estar allí, o sea, las comunicaciones estando presentes, es la figura que yo veo como más maternal. Es como un padre que va formando, digamos, a esos miembros de esa organización, pero los dejan tener su propia personalidad para linkearlos con los proyectos, pero uno los va guiando. Entonces la función de comunicaciones ahí es una figura como muy maternal. Y me encanta porque además la organización es un ente vivo, ¿no? Correcto. Y también tienes que escucharla porque que seguramente lo que hablaste hace 6 meses hoy empieza a cambiar con la gente como va moviéndose. Ok, me encanta. Y tiene un tema de escucha muy fuerte. Exactamente, lo primero. Luego entonces, el segundo enfoque que yo veo es ser estratégico, ¿ok? Y ahí me monto mucho en la relación que tiene el equipo de liderazgo de mayor nivel. ¿Por qué? Porque si una estrategia de liderazgo no está acompañada de una buena estrategia de comunicación, va a ser difícil que, primero, la gente sepa para dónde tiene que ir. Lo segundo, que la gente diga, ok, ya lo entendí, yo quiero ser parte de eso. Me monto. Sí. Me apropio del tema. Y lo tercero es, ok, ya te entendí, ya soy parte de eso. Ahora yo me apropio y en mi día a día yo meto esa estrategia. Okay. Entonces ahí el trabajo estratégico tiene que ver mucho con comités ejecutivos, con equipos de liderazgo de alto nivel. Y ese sería para mí como el segundo pilar. Y viene a ser como un traductor, como una traductora. Y entonces ya tenemos, ok, me encanta, porque entonces el primero esa mamá, ese maternal, ese acompañamiento. Escuchamos, ponemos mucha atención, tenemos un segundo momento en donde... Y ese segundo momento yo lo veo en una figura, así como vi la de la madre, la veo como en el sous-chef. Y eso fue a raíz de la serie, la del chef, de Bear. Exacto. Okay, sí. Ahí la figura es de la niña que acompaña. La niña entiende lo que quiere este señor, se anota en lo que quiere este señor y transforma ese código para las distintas partes de la organización. Equipo. Y empieza a hablar el lenguaje de cada quien, ¿no? Exactamente. Que ahí es donde viene la articulación y lo importante. Correcto. Entonces, esa es la figura, chévere. la segunda figura. Me encanta. Entonces, escucha, traducción o digamos que empezar a tener una cercanía y tenemos una tercera. Y una tercera, que en el caso, bueno, de la organización que yo trabajo es el día a día, pero en el caso de el resto de las organizaciones también hay situaciones de esas y es el bombero. Ok. Bueno. El bombero. Y el bombero es el tipo, como dice mi jefe, que es lo peor que me puede pasar hoy. Y ahí está. Y ahí te preparas para ese peor escenario. Y ya sabes que vas a tener unas herramientas a las que puedes echar mano en el momento en que necesitas apagar ese incendio. Y además que en cierta medida, claro, en comunicaciones tiene un gran impacto, pero en cierta medida todos jugamos un rol de bombero, ¿no? A todos se nos presentan incendios y un poco el trabajo que también tiene desde el cargo que esté cada quien y que sea que nos esté escuchando, no solamente en las comunicaciones, pero en las comunicaciones tiene un impacto gigante, evidentemente, por temas reputacionales. Entonces tú... Y que normalmente es masivo, ¿no? Entonces sí, y si no atiendes un daño reputacional. Además ahora no son solamente los medios masivos, no es la tele, sino que también te tienes que ir a redes sociales. Entonces monitoreo, una bomba en redes sociales te puede generar una consecuencia reputacional a nivel de bolsa, o sea, claro, es una consecuencia grande. Correcto. Pues ahí tenemos a Elon Musk que cada rato manda un tweet y básicamente bolsa de Nueva York y bitcoins y todo se vuelve loco. Pieri, con estos tres entonces tenemos los tres pilares, tenemos la madre, podemos decir, sí. él o la su chef, y llegamos entonces al bombero o a la bombera en este caso. Con esos tres en mente, ¿cómo defines el área de comunicaciones? O sea, tú como gerente, hoy en día ya como gerente de comunicaciones de BAT Colombia, ¿cómo defines esa área? ¿Sabes para qué es? ¿A qué voy? Un poco lo que nos pasa a los comunicadores es, somos todo y no somos nada. A veces es un poco chistoso, ¿no? Porque por supuesto que somos súper útiles, pero a veces uno no termina de saber dónde encajar. Entonces, ¿cómo defines esa área viendo esos tres roles? Mira, además hay otra cosa súper peligrosa del área de comunicaciones y es que todo el mundo cree que sabe comunicar. Ok. Sí, porque de acuerdo. todo el mundo le pone además su toque personal y cree que está comunicando perfectamente. Y lo otro es que todo es culpa de la mala comunicación en las organizaciones, ¿sí? Okay.
Entonces, Sí. cuando tú tienes esa mezcla en la que todo el mundo cree que sabe comunicar o que este proyecto no salió bien, no por su concepción o no por su ejecución, sino básicamente Por porque cómo no lo se contaron. pudo comunicar Ya. o no se supo comunicar, Ujú. entonces tú tienes que prender como las alarmas, ¿no? Lo primero es siempre ser muy empáticos con el desarrollo, y eso es lo que trato de ser muy empático con el desarrollo de ese primer encuentro en donde nos van a explicar qué es lo que quieren comunicar, Ujú. ¿ok? Entonces ahí funciona mucho todas las técnicas de coaching, de hacer preguntas importantes, preguntas Ok, que te como den. ese tema clave. Y Muy desde la además, empatía. exactamente, Ujú, sí, lo preguntas que muy decías, muy empáticas. empáticas. Y adicionalmente de las preguntas empáticas, cerrar siempre con, ok, lo que yo te entendí fue esto es lo que tú quieres decir, esto Bien. es lo que... Y entonces ahí empieza a jugar el rol de la creatividad en todas esas ideas, cómo yo las transformo en mensajes poderosos, en campañas audiovisuales que sean emotivas, porque además ahí viene otro tema. Entonces las personas, cuando uno entrega quizás un primer draft de una campaña audiovisual, te das cuenta de que, oye, sí, pero es que yo me lo imaginaba de tal color, o la emotividad que yo le quería meter era esta, ¿sí? Sí. Entonces ese primer encuentro es muy importante para poder entender bien cuál es la necesidad que tiene la gente. Creo que eso es lo primero. Lo segundo, como te decía, estar presente en todo lo que ocurre dentro de la organización. O sea, la organización puede hablar desde su celebración de Halloween hasta la forma como el director lleva adelante sus reuniones de cascadeo. Claro, todo comunica. Personal. Al final, todo comunica. Correctamente. Entonces creo que de allí partimos para poder desarrollar como una estrategia de comunicación. El monitoreo constante, por ejemplo, entender un poco los inputs del entorno y transformarlos ahora además con toda la posibilidad que hay Claro. a través de eso. Pero en el caso nuestro además el tema de cumplimiento está antes que la entrega. Para nosotros el tema de las regulaciones, el tema Es de del mucho cuidado, cumplimiento es de leyes mucho es juicio. exclusivamente necesario como primer encuentro. Una campaña puede ser muy poderosa, un mensaje puede ser muy directo, pero si eso va en contra del cumplimiento del marco regulatorio no te sirve. Claro, ¿Sí? claro. Va primero también esos limitantes Sí. que tiene, y es diferente comunicar en cada industria, que también eso me Y parece. aquí creo que el entorno ha hecho que las organizaciones también se vuelvan mucho más éticas porque tienen que dar respuestas, tienen que devolver también. Y también a ya la las tienes más sociedad. cercanas, ¿no? Correcto. También estás a mucha más cercanía. Entonces de yo todo te lo que diría puedes. eso un poco, ese Chévere. primer encuentro y darle siempre su sello personal. Cada gerencia quiere comunicar de alguna manera y yo creo que esa diversidad también dentro de las organizaciones es súper valiosa. Pieri, un par de preguntas Sí. rápidas. ¿Qué haces frente al cambio? Te podría decir que antes de emigrar, Ujú. para mí el cambio era algo, digamos, a lo que tenía muchísima resistencia. Bien. ¿Sí? Una vez que me encuentro con otras realidades y que las percibo, que las siento, que las vivo en el día a día, y un poco ver a mi hijo ya entrando a la adolescencia, ha hecho que para mí el cambio sea una cuestión de todos los días y de relájate y coopera, como dicen por ahí. Relájate y coopera. Me encanta eso. Volvamos a los hashtags. Me encanta. Básicamente eso. Y chévere. además me he dado cuenta de que disfruto mucho el cambio. Qué bien, qué Sí. rico. O sea, pasaste de Sí. no me muevo, ahora me lo disfruto. Pero cuando te relajas y cooperas es cuando lo empiezas a disfrutar. Me encanta. Pieri, y la otra, ¿qué opinas del fracaso? Wow, el fracaso. En mi generación de mujeres, el fracaso era un látigo permanente. ¿Ok? Ok. Sin embargo, y eso más desde el punto de vista personal. Sí, total. Sin embargo, desde el punto de vista del error en una organización como esta, a la que he visto cambiar además de en 20 años, es mucho lo que ha cambiado la organización. Total, claro. Creo que el error también ha evolucionado a ser un mecanismo de aprendizaje. Qué chévere. Entonces, cuando tú tomas el error, obviamente, no estoy diciendo que debamos No dejar fallar por que el fallar, error- sí, o no que el ser error irresponsables. pase, o que el error pase Sí, y no sí, haya sí. consecuencias. Sí, no. Si tiene que haber consecuencias, hay que hacerlas. Pero realmente el error es una forma, quizás en algunos casos dura, para aprender. Total. Ujú. Qué chévere. Para cerrar, ya para ir entrando en el cierre, el espacio también de estar en la creme, y precisamente que estamos con la creme de la creme,
es compartir y generar este conocimiento colectivo de esas buenas cosas que te han traído a ti a ser gerente y a liderar también un equipo y a estar en una organización como lo es BAT. Un tip, un punto, digamos que has lanzado varias cosas, ¿no? Hemos hablado de que comunicamos o de que hablamos con entidades multiculturales, de que hablamos con entidades muy rápidas, de que hablamos multigeneracional y que no es cualquier multigeneracional, porque es que encontrarnos ahorita en las organizaciones es bien diferente cada persona. Con todo esto en mente, ¿qué dirías o cuál sería un poco tu tip desde el trabajo en una organización como es BAT? Sobre todo yo le hablo a la gente que apenas está entrando en las organizaciones y es tratar de captar como la esencia de todas las funciones, ¿sí? El poder entender, digamos, cómo piensa un financiero frente a lo que hace un marketero o cómo el equipo legal, que a veces lo mal nombran el blocker de la organización, porque hace que los temas de cumplimiento sean los esenciales antes Tienen que estar ahí. Exactamente. A mí lo que me gusta es que la gente pueda captar y hacerse su propia percepción de cada cosa que pasa dentro de la organización. Y ahora la mayoría de las organizaciones son tan abiertas y flexibles que, como te digo, tú puedes perfectamente sentarte a almorzar con el CEO de la compañía. Entonces realmente es estar presente en todos los niveles y a nivel transversalmente a nivel de todas las estructuras. ¿Sí? Eso creo que da una visión mucho más amplia de cómo tu área de servicio, que es el área de comunicaciones, puede dar respuestas. Chévere. Pieri, me encanta. Qué gran encuentro. Muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Nos vemos en un próximo capítulo. Vamos a seguir charlando con la creme. A Pieri, muchas gracias por ser nuestra invitada hoy. De verdad que qué rico contar contigo, encontrarnos en este nuevo espacio. Ahora aquí adelante de la cámara, porque normalmente estamos detrás de la... Bueno, no, aunque tú estás más delante de la cámara que yo. Pero qué rico encontrarnos en este espacio y compartir todo esto que también aprendes desde acá. Gracias. Ojalá que podamos servir en algo para quienes inician sus carreras y están empezando en puestos claves dentro de las organizaciones. Me encanta, Peri, gracias.